Un saludo muy cordial y con cariño para cada uno de los que pueden ver este video, ¿verdad? Una vez más, les saludo en el amor de Cristo, deseando siempre que Dios bendiga la vida de cada uno y que sea Dios, ¿verdad? Nuestro principal motivo de alabanza, nuestro principal centro de adoración. En esta ocasión quiero compartir una palabra que se encuentra en el libro de Marcos, el Evangelio. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Como subtítulo en la Biblia Reina Valera 1960 tiene Jesús calma la tempestad. La pregunta es, ¿te has enfrentado a alguna tempestad en tu vida? ¿O estás pasando una tempestad o estás viviendo en medio de una tempestad? La tempestad puede ser, ¿verdad? Un problema familiar, un problema de adicciones, problemas económicos, problemas emocionales, problemas en tu matrimonio, problemas con tus hijos. Y podría seguir mencionando problemas, ¿verdad? Cada uno pudiéramos ponerle el nombre a la tempestad en la cual estamos. Todos vivimos problemas diferentes y por supuesto que el problema que yo vivo siempre es el más grande. El problema que tú vives es el problema más grande porque tú lo estás viviendo. Entonces surge la pregunta, ¿sabes tú qué hacer cuando estás en medio de una tempestad? La respuesta es, cuando estamos en medio de una tempestad, ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer? Trataremos de encontrar qué nos dice la Escritura acerca de cuando estamos en medio de una tempestad. Dice Marcos 4:35 en adelante, leo de esta manera. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Es Jesús hablando. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Note la manera de venir al Maestro, la manera de venir a Jesús. Él estaba dormido, también estaba cansado, estaba descansando, él estaba confiado en su Padre, en Dios. Cuando se desató esta fuerte tormenta, tan fuerte que ya les anegaba la barca, pero vienen de una manera, ¿verdad? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Vamos a entender unas cosas aquí. Primero que nada, ¿verdad? Habían pasado el día predicando, enseñando. Jesús, le seguían grandes multitudes. Jesús está en el negocio de enseñar. Por así usar esta palabra negocio, pero en realidad él no cobraba nada por esto. Pero Jesús está, ¿verdad? Comprometido, vamos a usar esta palabra, comprometido con sus discípulos a enseñarles. ¿Y qué es lo que quería enseñarles? Si vemos la pregunta que él les dice, ¿cómo? ¿No tenéis fe? Lo que Jesús está haciendo es enseñando a sus discípulos
que tengan fe en Dios y en Él. Tenemos a un Jesús que recién acaba de iniciar su ministerio y ha llamado a sus discípulos, ha escogido a esos discípulos que más tarde serían los apóstoles. Y es muy importante. Un discípulo es todo aquel que sigue a su maestro. Es todo aquel, ¿verdad?, que sigue para aprender lo que su maestro hace. Y Jesús, una vez que inicia su ministerio, inicia enseñando a sus discípulos, no solamente teológicamente, sino llevándolos a la práctica. Ellos estuvieron presentes y estaban con Jesús cuando Jesús había sanado a un hombre que tenía un espíritu inmundo, echando fuera ese espíritu inmundo de ese hombre. Jesús había sanado a la suegra del apóstol Pedro, la cual padecía de fiebre, y había sanado a muchos otros leprosos. Jesús había predicado en Galilea. Jesús había sanado a otro leproso más. Jesús había sanado a un paralítico. Había honrado la fe de aquellos que habían llevado a su amigo que estaba paralítico, ¿verdad?, que tuvieron que hacer un hoyo por el techo de la casa y bajarlo en una canastilla para que Jesús pudiera verlo y él fuera sanado. Y todo esto, sus discípulos habían sido testigos. Ellos habían visto cómo Jesús había multiplicado los panes, cómo Jesús había, ¿verdad?, una y otra vez hecho milagros portentosos, y de todos ellos habían sido testigos sus discípulos. ¿Cuál era el propósito de Jesús de hacer todas estas señales, estos milagros, estas sanidades delante de sus discípulos? El propósito era que ellos pudieran creer y depositar su fe en Dios. Encontramos a un Jesús que está cada día predicando, enseñando, con el propósito de que sus discípulos vayan aprendiendo y vayan teniendo fe. Hay quienes dicen que la fe es un don de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si fuera un don de Dios la fe, entonces la pregunta sería, ¿por qué Jesús les pregunta, ¿cómo no tienen fe? Si fuera un don, le hubieran podido haber dicho, pues no nos has dado fe, Señor. Mas sin en cambio, Jesús predicaba el Evangelio, enseñaba las buenas nuevas, y no solo eso, sino que también lo llevaba a la práctica, ¿verdad?, realizando milagro tras milagro. Y de esa manera, Él quería, ¿verdad?, que sus discípulos fuesen aprendiendo, fuesen mirando y creyendo en el Dios maravilloso, en el Dios grande que estaba con ellos, que era Jesús. Y mire, una cosa es enfrentar la tormenta con Jesús en la barca y otra cosa es enfrentar la tormenta sin Jesús físicamente en nuestra barca. Pero aquí Jesús está con ellos, los está enseñando. Ahora, también debemos de ver por el otro lado que sus discípulos estaban aprendiendo. Estaban llevando un curso, ¿verdad?, sumamente rápido, en el cual tenían que aprender. Ellos están por primera vez con el maestro, ¿verdad? Están aprendiendo día con día, día con día, día con día. Y el Señor Jesús espera que ellos crean
de todo corazón y que depositen su fe en Dios. Y dice de esta manera, dice que se levantó ¿verdad? El mar enfureció, se levantó una tempestad de tal manera que ya anegaba la barca. Ahora debemos de recordar que estos hombres, muchos de ellos, su oficio era hombres pescadores, que conocían la braveza del mar, hombres fuertes, rudos, acostumbrados a los fuertes vientos en el mar, acostumbrados quizás a tormentas en el mismo mar anteriormente. Pero esta tormenta debió haber sido muy fuerte y muy grande para haberles asustado de tal manera. Ahora, vemos que cuando no tenemos la fe en Dios, cuando estamos asustados, cuando estamos amedrentados, cuando no hay confianza en Dios, nos asustamos de tal manera que actuamos de una manera totalmente equivocada. Vemos aquí a unos discípulos que al verse amenazados por esta fuerte tormenta, dice, ¿verdad?, en el versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, pero le gritaron. No fue un grito, disculpe, maestro, que interrumpamos su sueño. Ahora, quizás usted está pensando, bueno, sí, pero era una tormenta, era una emergencia, era algo que se necesitaba que despertara. Pero él esperaba que sus discípulos ya hubiesen aprendido y que tuviesen la suficiente confianza y la fe suficiente para saber que Dios estaba en control aún en medio de esa tormenta. Él quiere enseñarnos también a nosotros que no nos olvidemos que muchas de las veces pareciera que las cosas se han salido de control. Por ejemplo, cuando llegan los huracanes, cuando llega un tsunami, los terremotos. Yo vivo en el estado de California y cada año el temor más grande de los californianos son los fuegos, la lumbre, los incendios, porque se queman miles y miles de acres de malezas y miles de casas también. Se pierden muchas casas. Y pareciera muchas veces que se ha salido de control. Pero aún en medio de toda esa destrucción, sabemos que Dios está en control. Y que Él guarda de cada uno de sus hijos. Muchas veces en una sala de hospital, cuando se recibe la noticia de que tu familiar, sea este quien sea, el diagnóstico del doctor no es muy alentador, pareciera que se ha perdido toda esperanza y que nadie tiene el control. Jesús quiere que tú sepas que Él está en control de la situación y que Él está contigo. Yo no sé cuál sea tu tormenta en este momento. Yo no sé cuál sea esa tribulación, ese problema que sientes primero que nada, que te has quedado solo, que todos te han abandonado. Económicamente quizás estés pasando tiempos difíciles y no tengas cómo enfrentar esa situación en tu vida ahora mismo. Pero yo quiero decirte a través de la Escritura que Dios está contigo. Dice la palabra de Dios que la presencia de Dios cubre los cielos y la tierra. Así lo dice el profeta Jeremías. No hay un solo lugar, no hay espacio alguno donde la presencia de Dios no esté allí. Pero encontramos algo en esta enseñanza así, mirándola muy por encima, algo básico. Sus discípulos vinieron y le despertaron, Maestro,
¿No tienes cuidado que perecemos? Fíjese, el temor, el no tener fe en Dios, el no creer. Podemos creer, decimos que creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Nosotros los cristianos muchas veces nos encontramos en situaciones tan difíciles que llegamos a olvidarnos que Dios es fiel y verdadero, que Dios es inmutable, que no cambia. Jesucristo prometió estar con cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Aunque parezca que todos nos han abandonado, muchas veces pareciera que todos nos dan la espalda, Jesús está ahí contigo. Sus discípulos, al igual que tú y que yo, estaban aprendiendo. Y al enfrentar esta tormenta, perdieron completamente la fe en Cristo Jesús, la fe en Dios. Y llegaron a pensar que se ahogarían, incluso le llaman a Jesús, eres un descuidado. No tienes cuidado que perecemos. Mira, nosotros aquí todos asustados y tú durmiendo, Jesús. Muchas veces nos volvemos irreverentes, aun cuando le pedimos a Dios en oración. Hay algunos que hasta le cuentan a 3 a Dios para que haga el milagro. Hay otros que incluso le cantan y dicen, ¿verdad? Yo arrebato mis hijos, yo arrebato mi familia, yo arrebato mi salud, yo arrebato, y arrebatan y arrebatan. Pero déjeme decirle una cosa, nosotros no somos nadie para exigirle a Dios, tampoco para darle órdenes, mucho menos para estar arrebatando. Nuestra vida no está en manos de Satanás, nuestra vida está en manos de Dios. Jesucristo ya pagó un precio por ti y por mí. Debemos de recordarlo. ¿Qué debo de hacer cuando esté en medio de una tormenta? Muchas veces no sé qué hacer. Sus discípulos se olvidaron. Y si nota una cosa aquí, vinieron y le gritaron a Jesús. Vinieron y le dijeron, mira, no te importa, eres un descuidado. Pero ninguno de ellos clamó a Dios. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Clama a mí. ¿Cuándo? Cuando estés en medio de esa tormenta, cuando estés gozoso, cuando estés por el camino, cuando estés en tu casa, cuando estés donde estés, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y dice que Él no es hombre para que mienta ni tampoco para que se arrepienta. Dice el Señor, si tú clamas, yo te respondo. Dice el Señor Jesucristo, si tú tocas, se te abre la puerta. Si tú buscas, encuentras. Si tú clamas, te respondo. Si tú abres tu corazón, yo entraré. Comeré contigo y me quedaré allí todos los días de tu vida. Es hermoso el Señor. Pero cuando los problemas vienen a nuestra vida, muchas veces lo olvidamos. Y aun cuando nosotros mismos damos el consejo a algún otro hermano que está pasando tiempo difícil, ¿verdad? Cuando le decimos, mira, el Señor dice que clames a Él y Él te va a responder. El Señor dice en su palabra, el apóstol Pablo enseña y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús es nuestra fortaleza, hermano. Vamos a orar al Señor. Él dice que Él responde la oración de fe, hermano. Y todo eso está bien. El asunto es que cuando toca
la tormenta a nuestra barca, pareciera que esa palabra que le dimos a alguien más, para nosotros no tiene ningún efecto. ¿Sabe por qué? Por nuestra incredulidad, por nuestra dureza de corazón. Un corazón duro no puede creer. En un corazón duro no hay fe. Y eso es lo que el Señor Jesucristo busca en nosotros, cambiar ese corazón de piedra y ponernos un corazón de carne, que pueda sentir, vivir, creer y depositar su fe en el Señor. Dice versículo 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Señor Jesucristo, permite estas pruebas en nuestra vida para que nuestra fe crezca. Porque Él quiere probar nuestra fe. Señor Jesús quería asegurarse que sus discípulos fueran aprendiendo de la manera correcta. No solamente la teoría, cómo enseñar la teología, sino también llevarla a la práctica. Por eso muchas veces dicen que somos buenos para dar consejos, pero que no nos quedamos con ninguno. Porque cuando toca en nosotros, parece que nada sirve. El Señor Jesucristo bien pudo evitar esa tormenta, mas sin en cambio no la evitó. Permitió que viniera esa tormenta. ¿Por qué? Porque quería enseñar a sus discípulos a tener fe. Porque quería que sus discípulos crecieran en la fe en Cristo Jesús. Para eso el Señor permite las pruebas en nuestras vidas. En mi vida como en tu vida, Dios permite pruebas. Porque tú que dices que eres cristiano, tienes que empezar a crecer en la fe, en Cristo Jesús. Creerle a Él, creer en su palabra. Depositar tu fe 100% en Cristo Jesús. Él pudo evitar esa tormenta, no lo hizo. Porque quiere que crezcan sus discípulos, así como que quiere que crezcamos tú y yo. Ahora, una prueba no es lo mismo que una tentación. Porque la prueba sirve para hacernos crecer. La tentación es para hacernos caer. Y Dios no tienta a nadie. Porque Él no puede ir contra su naturaleza. Dios es santo. Pero sí permite la prueba a nuestra vida para que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Y de esa manera vayamos creciendo en la fe. Así que si tú estás pasando una prueba, estás pasando por una tormenta, sea esta la que sea, y tu barca se está anegando, no sé cuál sea tu barca. Para muchas veces su barca es su trabajo, su cuenta de banco, su casa, sus amistades. Donde hayas puesto donde hayas puesto tu confianza, esa es tu barca. Dios permite la prueba, precisamente para que puedas no confiar en lo que ves, sino confiar en el que no ves, que es Cristo Jesús. Termino leyendo el versículo 40 al 41 de Marcos 4. Fíjese, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo, no tenéis fe? Entonces
Fíjese, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, sus discípulos, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué sucedía? Aunque habían visto a Jesús hacer milagros, enseñar la palabra, sanar leprosos, echar fuera demonios, aún no le conocían. ¿Quién es este? Pues es Jesús. Y por eso hay muchas veces, hermanos, que con tristeza lo digo, llevan toda una vida, dicen ellos, de cristianos, pero aún no acaban de conocer a Jesús. Mi amado hermano, si tú estás pasando por alguna tormenta, sea esta la que sea, no estás solo. Cristo está ahí en la barca contigo. Pero no le grites, no te amedrentes, que el temor no sea más grande de lo que debe de ser. El temor, el miedo es parte de nuestra naturaleza caída, y todos lo tenemos. Pero aún en medio de eso, tu fe debe de ser más grande. Señor dijo, clama a mí y yo te responderé. ¿Qué debes de hacer en medio de la tormenta? Clama, clama a Dios. ¿Sabes lo que es clamar a Dios? Es ese clamor que sale de lo más profundo del corazón, muchas veces aún con lágrimas. Así como cuando un padre ve que su hijo de escasos 3 años, 2 años, que apenas empieza a caminar, sale a la calle y de repente se va a atravesar y viene un auto a toda velocidad, clama pero desde lo más profundo de su corazón. Ese es el clamor. Clama al Señor. Si tu matrimonio está en problemas, clama al Señor. Dobla tus rodillas. Quebranta tu orgullo. Derrama tus lágrimas delante de Dios. Si tu hijo está perdido en las drogas, clama al Señor. O en cualquier vicio, clama al Señor. Confía en Dios. No dejes que la tormenta te amedrente de tal manera que te deje mudo. No. Es cuando hay que clamar fuerte al Señor. Cuando hay que buscarle de todo corazón. Cuando los problemas vienen a nuestra vida, lejos de alejarnos de la cruz de Cristo, hay que acercarnos a la cruz del Señor. Él dijo, todos los que estéis cansados y cargados, vengan a mí, dice el Señor Jesucristo, y yo os haré descansar. Así que mi hermano, cuando tú estés en esta situación, debes de saber que el Señor Jesucristo está a tu lado. Dios te ama de tal manera que dio a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que tú y yo tuviésemos salvación, fuésemos perdonados de nuestros pecados. De ese tamaño es el amor de Dios por ti y por mí. Y de todo el mundo, dice así San Juan 3:16. Que Dios te bendiga. Ojalá y te sea de ayuda esta palabra. Que sepas que no estás solo en la lucha. Que sepas que siempre Dios está contigo. Él lo prometió así. Búscale y lo encontrarás. Un abrazo. Hasta pronto.